Soy Morgan. Tengo 32 años y soy diseñadora gráfica. Siempre me he sentido como la extranjera de la familia, a pesar de mi éxito. Nuestras vacaciones anuales en Myrtle Beach se suponía que serían diferentes este año. Yo había ayudado a planear todo, tomándome tiempo libre de proyectos importantes para priorizar a la familia, pero cuando llegamos, descubrí que no me habían reservado una habitación. Lo que sucedió después cambió para siempre la dinámica familiar. Antes de contarles lo que pasó, déjenme saber desde dónde me están viendo y no olviden suscribirse. Si quieren más historias sobre cómo defenderse cuando la familia te da por sentado. Al crecer con mis padres, Bárbara y Thomas, siempre sentí que preferían a mi hermana Caitlin. No era algo que admitieran, pero la evidencia estaba en 1000 pequeños momentos. Mientras yo construía una carrera exitosa en diseño, trabajando con clientes importantes en todo el país, Caitlin eligió lo que mis padres llamaban un camino tradicional. Se casó con su amor de la universidad, Derek, y les dio su único nieto, mi sobrina Lily, que ahora tiene 6 años. Tu hermana nos dio una familia, dijo mi madre una vez durante una reunión familiar, sin darse cuenta de cómo esas palabras me atravesaron como un cuchillo, como si mis logros valieran menos porque no había tenido descendencia. Mi terapeuta, Gillian, llevaba meses trabajando conmigo para establecer una mejor comunicación con mi familia. Puede que ni siquiera se den cuenta de cómo sus palabras te afectan, sugirió en nuestra última sesión antes de las vacaciones. Este viaje podría ser una oportunidad para crear nuevos patrones de interacción. Quería creerle. Me entregué a la planificación de estas vacaciones con un entusiasmo que incluso me sorprendió a mí misma. Investigué los mejores restaurantes de Myrtle Beach. Creé un documento compartido con opciones de actividades para todos, e incluso contacté al resort 3 veces para asegurarme de que todo sería perfecto. Tomarme una semana libre no fue fácil. Mi estudio de diseño acababa de conseguir la cuenta Robertson, un proyecto que podría llevar mi negocio a otro nivel. Pero la familia es lo primero, ¿verdad? Eso me dije mientras delegaba partes del proyecto a mi asistente Tara, y prometía a los clientes que seguiría revisando correos por las noches. Nuestra reunión en el aeropuerto pareció validar mi optimismo. Mi madre me abrazó fuerte en la puerta de llegada, su perfume familiar envolviéndome. Morgan, luces absolutamente radiante, exclamó, sosteniéndome a distancia para examinarme. Mi padre, que nunca fue muy expresivo, me dio una palmada torpe pero cariñosa en el hombro. Caitlin llegó con Derek y Lily 30 minutos después en un vuelo diferente. Mi sobrina corrió hacia mí con los brazos abiertos. Tía Morgan, ¿me trajiste algo de Nueva York? Su emoción inocente me hizo latir el corazón. Quizás sí, le dije, anticipando su reacción a los materiales de arte que había seleccionado cuidadosamente, basándome en su incipiente interés por el dibujo, algo que compartíamos. Esa primera cena juntos en un restaurante frente al mar se sintió mágica. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas brillantes, mientras compartíamos aperitivos y poníamos al día nuestras vidas. Mi padre, usualmente reservado, se reía abiertamente de mis historias sobre clientes difíciles. Mi madre hacía preguntas atentas sobre mis proyectos recientes. Incluso Caitlin parecía genuinamente interesada cuando mencioné la posibilidad de expandir mi estudio. Después de la cena, repartí los regalos que había traído. Una cartera de cuero hecha a mano para mi padre, una bufanda de seda de un artesano, local para mi madre, materiales de arte para Lily y entradas para un concierto de jazz para Derek, que es un entusiasta de la música. Para Caitlin encontré una rara primera edición de su libro favorito de la infancia, un tesoro que me llevó meses conseguir. Morgan, esto es increíble, susurró, pasando sus dedos por la cubierta en relieve. Por un momento, vislumbré a la hermana con la que había tenido cercanía antes de que las responsabilidades adultas y la distancia geográfica crearan un abismo entre nosotras. De regreso en nuestro auto de alquiler, discutimos los planes para la semana. Días de playa, un crucero para ver delfines que había reservado, los jardines Brook Green, que había sugerido por el amor de mi madre a la escultura. Todos parecían emocionados por el itinerario que ayudé a crear. Esa noche, en mi habitación del hotel,
Llamé a Gillian para compartir mi optimismo. Esta vez se siente diferente, le dije, como si finalmente me estuvieran viendo. Eso es maravilloso, Morgan. Recuerda mantenerte presente y disfrutar estos momentos sin esperar perfección, me advirtió. Me quedé dormida con una sensación de esperanza que no sentía con mi familia desde hace años. Quizá estas vacaciones serían el punto de inflexión donde viejas heridas comenzaran a sanar. Tal vez finalmente me sentiría un miembro igual de esta familia en lugar de un pensamiento de último momento. Mañana sería el inicio oficial de nuestras vacaciones en la playa y no podía esperar para crear nuevos recuerdos juntos. Mientras me dormía, imaginaba conversaciones donde mis padres expresarían orgullo por mis logros, momentos de conexión genuina con mi hermana y la base para una dinámica familiar más saludable en adelante. Por primera vez, me permití creer que la constante lucha por la aceptación podría haber terminado. El resort me dejó sin aliento cuando nuestros 2 autos de alquiler entraron en la glorieta. Las palmeras se mecían con la suave brisa marina, y la enorme entrada de cristal reflejaba el cielo azul sin nubes. Un portero con uniforme impecable nos recibió calurosamente, dirigiendo a los botones para recoger nuestro equipaje. El vestíbulo tenía techos altísimos con candelabros de cristal y pisos de mármol que brillaban bajo la luz natural que entraba por las ventanas de piso a techo. Un enorme arreglo floral dominaba el centro del espacio. Su aroma se mezclaba con el leve olor del océano. «Este lugar es increíble», susurré a mi padre, que asintió apreciativo mientras examinaba nuestro entorno. Mi madre se acercó primero, a la recepción, con una sonrisa confiada en el rostro. «Reserva para Williams», anunció a la joven cuyo gafete decía Natalie. Me mantuve ligeramente detrás de mis padres, observando cómo Natalie tecleaba en su computadora. Algo en su expresión cambió sutilmente, un destello de confusión, tal vez incomodidad. Alzó la vista, sus ojos se movían entre mis padres y yo. Luego volvió a la pantalla. «Sí, tengo su reserva aquí», dijo Natalie con voz profesional y amable, pero con un tono de duda. «Tengo 3 habitaciones reservadas a nombre de Williams». «Eso es correcto», confirmó mi padre. «Una para mi esposa y para mí, una para mi hija y su familia, y una para ella, en realidad». «Señor», interrumpió Natalie suavemente, «estoy mostrando 2 habitaciones con camas king y una habitación con 2 camas queen. Esos son 3 habitaciones en total». Un pequeño nudo comenzó a formarse en mi estómago mientras hacía cuentas. 2 padres, una hermana, un cuñado, una sobrina, y yo. 6 personas, 3 habitaciones. «Debe haber un error», dije, dando un paso adelante. «Deberían ser 4 habitaciones». Los ojos de Natalie no me miraron directamente mientras negaba con la cabeza. «Lo siento, pero la reserva fue hecha por 3 habitaciones. ¿Quiere que revise si hay disponibilidad adicional?» «Sí, por favor», respondí, aún asumiendo que era un error de reserva. Después de varios minutos de teclear y fruncir el ceño frente a su pantalla, Natalie llamó a su gerente, un hombre de mediana edad llamado Gregory, según su placa, dorada. «Estoy verificando la disponibilidad para una habitación adicional», le explicó en voz baja. Gregory revisó el sistema él mismo antes de volverse hacia nosotros con una expresión apologética. «Lo siento mucho, pero estamos completamente llenos debido a la Convención Nacional de Agentes Inmobiliarios esta semana. No tenemos habitaciones adicionales disponibles». Mi madre carraspeó. «No hay problema. Morgan puede quedarse con nosotros. El sofá-cama en nuestra habitación es bastante cómodo», dijo con naturalidad, como si ese hubiera sido el plan desde el principio. La realidad me golpeó como un balde de agua helada. «¿No reservaron una habitación para mí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del público de empleados del resort. «Pensamos que estaría bien», murmuró mi padre mientras aceptaba las llaves de la habitación de Gregory. «Después de todo, es solo para dormir». Desde atrás, la voz de Caitlin intervino con falsa preocupación. «¿Hay algún problema con las habitaciones?».
Me giré para verla parada junto a Derek, que parecía incómodo, y Lily, que estaba ocupada mirando un acuario de peces tropicales en la esquina. Aparentemente no hay habitación para mí, dije con voz plana. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Caitlin antes de que acomodara sus rasgos en una máscara de preocupación. Oh, qué lamentable. Bueno, reservamos habitaciones para mí, Derek y Lily, ya que somos una unidad familiar. Estoy segura de que puedes arreglártelas. Sentí esa punzada familiar. Una unidad familiar que, de alguna manera, me excluía. Mientras mis padres y la familia de mi hermana se dirigían a sus habitaciones, yo me quedé en el vestíbulo, llamando a hoteles cercanos en intentos cada vez más desesperados por encontrar alojamiento. Todo está lleno. La convención ha llenado todo dentro de un radio de 20 millas. Me informó la concierge con simpatía, cuando me acerqué de nuevo al mostrador. Además, esta es nuestra temporada, alta. Cuando finalmente llegué a la habitación de mis padres, mi madre estaba desempacando su maleta mientras mi padre veía un torneo de golf en la televisión. El sofá-cama es cómodo, dijo mi madre, señalando el área de la sala en su suite. Pediremos mantas extra al servicio de limpieza. ¿Por qué no reservaron una habitación para mí? Pregunté directamente. Mi madre suspiró, doblando una blusa con una precisión innecesaria. El resort tenía un máximo de 3 habitaciones para el paquete con descuento. Tenía sentido reservar así, y nadie pensó en decírtelo antes. Podría haber hecho otros arreglos. Honestamente, Morgan, estás haciendo un gran problema de esto. Llamó mi padre desde la cama. Tu hermana necesita privacidad con su familia. Eres solo una persona. Solo una persona. Esas palabras resonaron en mi mente, recordándome todas las veces que me habían pedido conformarme, mientras Caitlin recibía trato preferencial, como las vacaciones familiares a Disney cuando tenía 14 años, y tuve que dormir en una cama plegable, en la habitación del hotel, mientras Caitlin tenía su propia cama queen, o las innumerables vacaciones en las que se atendían las preferencias dietéticas de Caitlin, mientras las mías eran una idea de último momento. Me quedé en la puerta, maleta aún en mano, luchando contra el impulso de salir de nuevo. Pero, ¿a dónde iría? Todos los hoteles estaban llenos. Estaba atrapada aquí, una vez más, el pensamiento, olvidado de la familia. Está bien, dije, la palabra amarga en mi boca. Haré que funcione. Quizá fue solo una confusión, me dije mientras a regañadientes rodaba mi maleta hacia un rincón de la suite de mis padres. Quizá realmente no se daban cuenta de cómo me hacía sentir esto. Quizá estas vacaciones aún podrían salvarse si no hacía un escándalo, pero en lo profundo, una voz susurraba que esto era exactamente lo que parecía. Un mensaje claro sobre mi lugar en la jerarquía familiar. Nos reunimos para almorzar en el restaurante junto a la piscina del resort. Las hojas de palma proyectaban sombras moteadas sobre nuestra mesa mientras los meseros con camisas tropicales traían elaborados platos de mariscos. Picoteé mis tacos de pescado, con el apetito disminuido por el nudo de dolor bien clavado en el pecho. ¿Cuál es el plan para esta tarde?, preguntó mi padre alegremente, como si el problema con las habitaciones de la mañana no hubiera pasado. Pensé que podríamos ir a la playa, sugirió Caitlin. Lily muere por construir un castillo de arena. Vi la oportunidad de abordar el elefante en la habitación. Antes de hacer planes, ¿podemos hablar de los arreglos para dormir? Quizá podríamos buscar habitaciones cercanas o... Morgan, ya pasamos por esto, interrumpió mi madre con un suspiro exasperado. Todo está completamente reservado. Entonces, quizá deberíamos considerar una solución diferente, insistí. Quizá Lily podría quedarse algunas noches con ustedes y papá, y yo compartiría habitación con Caitlin y Derek. Derek levantó la vista de su teléfono, con una expresión que sugería que podría estar abierto a la idea, pero Caitlin rápidamente intervino. Eso no funcionará, dijo firmemente. Lily necesita su rutina, y nosotros necesitamos nuestro espacio como una familia real. Ahí estaba de nuevo, familia real, como si mi existencia fuera menos válida porque no había seguido el mismo camino de vida.
¿Qué significa eso? ¿Caitlin? Pregunté, dejando que la tensión se colara en mi voz. Mi padre carraspeó fuerte. ¿Viste eso? El crucero para ver delfines tiene opción de atardecer. Podríamos mejorar nuestras entradas. El cambio de tema tan obvio me revolvió el estómago. Ese era su patrón. Evitar el conflicto, fingir que los problemas no existían, mantener el statu quo a toda costa. Lily, inocente ante las tensiones adultas subyacentes, tiró de mi manga. Tía, Morgan, ¿dónde vas a dormir? ¿Vas a hacer pijamada en la habitación de la abuela? Antes de que pudiera responder, Caitlin intervino. Tía Morgan puede dormir en cualquier lado, cariño. No necesita arreglos especiales como nosotros. El tono despectivo me golpeó como una bofetada. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas para recomponerme. En el elegante baño de mármol, me salpiqué agua fría en el rostro y me quedé mirando mi reflejo. Surgieron recuerdos, sin ser llamados, creando un mosaico de patrones de toda la vida. Caitlin recibiendo ropa nueva mientras yo usaba la suya de segunda mano, a pesar de la buena situación económica de nuestra familia. Mis padres asistiendo a todos los mediocres recitales de piano de Caitlin, pero faltando a mi graduación de diseño porque coincidía con su viaje de aniversario, un viaje que fácilmente podrían haber reprogramado. Hasta mi relación con Jason, mi novio de la universidad durante 3 años, sufrió por los problemas familiares. ¿Por qué sigues esforzándote tanto con gente que no te valora? Me preguntó antes de que termináramos. No tenía respuesta entonces. Cuando regresé a la mesa, la conversación ya había cambiado a actividades en la playa, como si nada hubiera pasado. Me senté en silencio, observando a mi familia interactuar, sintiéndome de repente como una antropóloga observando una cultura extranjera, más que como parte de mi propia familia. Esa tarde intenté de nuevo durante una caminata por la orilla, con mis padres. Las olas rompían rítmicamente contra la arena mientras las gaviotas giraban en el cielo. Necesito que entiendan que la situación de la habitación me hace sentir poco valorada, dije cuidadosamente, usando las técnicas de comunicación que Gillian me había enseñado. Cuando hacen arreglos para todos menos para mí, envía un mensaje sobre mi importancia en esta familia. Mi madre entrelazó su brazo con el de mi padre, creando una alianza física. Siempre has sido tan sensible, Morgan. No todo es un agravio personal. No se trata de sensibilidad, sino de consideración básica, dijo mi padre con voz grave. Tu hermana tiene un hijo que cuidar. Cuando tengas tu propia familia algún día, entenderás que las prioridades cambian. Yo soy familia, dije en voz baja. Ahora mismo, tal como soy. Se intercambiaron miradas que no pude interpretar antes de que mi madre me diera una palmada condescendiente en el brazo. Por supuesto que lo eres, querida. Ahora, ¿vamos? Quiero cambiarme antes de la cena. Más tarde, mientras recogía una toalla en la zona de la piscina, escuché la voz de Caitlin detrás de una fila de cabañas. Morgan está haciendo toda una escena por los arreglos para dormir, decía a Derek. Es tan típico, siempre quiere ser el centro de atención. Tal vez si se hubiera asentado en lugar de perseguir sus sueños en la gran ciudad, también tendría con quien compartir habitaciones. La respuesta de Derek fue demasiado baja para oírla. Pero no importaba. El daño ya estaba hecho. Las palabras de mi hermana confirmaron lo que había sospechado todo el tiempo. Esto no fue un error ni un malentendido, sino una elección deliberada que reflejaba cómo me veían. Parada, paralizada detrás del estante de toallas, surgieron más recuerdos. Mis padres olvidando llamarme en mi cumpleaños número 30 hasta 3 días después. La foto familiar de Navidad, donde todos llevaban ropa coordinada excepto yo, porque olvidamos decirte el esquema de colores. La cena familiar donde mi ascenso en el trabajo fue reconocido con un saludo superficial antes de 20 minutos, hablando de las nuevas cortinas de cocina de Caitlin. En ese momento, sola junto a la piscina del resort, con el sol de la tarde golpeando mis hombros, algo cambió dentro de mí. Una claridad que nunca había experimentado antes
Me invadió como las olas en la playa. Yo merecía algo mejor que esto. Había pasado años contorsionándome para encajar en espacios que mi familia en realidad no había preparado para mí. La voz en mi cabeza ya no dudaba ni cuestionaba. Simplemente decía, basta ya. Por primera vez, me permití considerar qué pasaría si simplemente me apartara de esta ecuación. La idea era aterradora y liberadora a la vez. ¿Podría realmente alejarme de estas vacaciones familiares? ¿A dónde iría? ¿Qué pensarían ellos? Pero entonces surgió una pregunta más importante. ¿Importaban más sus opiniones que mi respeto propio? El elegante restaurante de mariscos que mi padre había elegido para la cena tenía ventanas de piso a techo con vista al Atlántico. Candelabros, hechos de madera a la deriva, decoraban el espacio artístico. Los candelabros de madera flotante proyectaban un cálido resplandor sobre los manteles blancos, mientras un pianista tocaba suave jazz en un rincón. Bajo otras circunstancias, habría apreciado el ambiente y el menú con mariscos locales y sostenibles. Nuestro mesero, un joven pulcro llamado Jonathan, acababa de servir la primera ronda de bebidas cuando Caitlin comenzó a hablar de las actividades para el día siguiente. Deberíamos ir al parque acuático mañana, anunció, desplazándose por su teléfono. Lily ha estado hablando de eso por semanas. ¿Y qué tal los jardines botánicos?, sugerí, recordando el interés de mi madre. Mamá mencionó que quería ver la exposición de esculturas. Caitlin ni siquiera levantó la vista del teléfono. Eso suena aburrido para Lily. Tenemos que priorizar actividades que todos disfruten. ¿Por todos quieres decir Lily?, señalé. Bueno, ella es la única niña aquí, dijo mi madre, como si eso lo resolviera todo. Di un sorbo lento a mi vino. Investigué actividades familiares que gustaran a todas las edades. Los jardines tienen un área para niños con un pabellón de mariposas. El parque acuático, dijo Lily, intervino ella, coloreando en su menú infantil. Mi padre se rió. La mayoría ha hablado. 3 de 6 no es mayoría, dije en voz baja. Caitlin puso los ojos en blanco. Aquí vamos con la lección de matemáticas. Morgan, no todo tiene que ser perfectamente justo todo el tiempo. Nada es justo todo el tiempo en esta familia, respondí, sorprendiéndome por mi franqueza. Algunas personas siempre reciben consideración y otras no. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Derek de repente mostró mucho interés en la carta de vinos mientras mis padres intercambiaban miradas preocupadas. Si todavía estás molesta por los arreglos para dormir, empezó mi madre. No, se trata solo de los arreglos para dormir, la interrumpí. Es un patrón de comportamiento que ha existido toda mi vida. Caitlin se rió con desprecio. ¿Qué patrón? ¿El patrón de que siempre te das pena a ti misma? Derek le advirtió en voz baja, pero ella lo ignoró y se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuál es tu problema, Morgan? Crees que el mundo gira a tu alrededor y tu preciosa carrera. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales, familias reales que considerar. Yo también tengo responsabilidades, dije con calma. Me tomé tiempo libre de un proyecto importante para estar aquí. Oh, tus dibujitos. Caitlin desestimó con un gesto de la mano. Intenta criar a un ser humano. Intenta poner a alguien más primero por una vez. Mi padre carraspeó. Chicas, no hagamos esto aquí. Pero algo se rompió dentro de mí. Una presa de palabras y sentimientos que había contenido por décadas. Yo pongo a los demás primero constantemente. Dije con voz firme a pesar de la emoción que revoloteaba dentro. Reorganizo mi agenda para eventos familiares. Llamo para saber cómo están. Recuerdo cumpleaños y aniversarios. Escucho sus problemas y celebro sus éxitos. ¿Cuándo alguno de ustedes ha hecho lo mismo por mí? Eso no es justo, protestó mi madre. ¿Cada semana no es justo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno preguntó por mi trabajo sin cambiar de tema después de 30 segundos? ¿Cuándo han priorizado mis necesidades? ¿O siquiera las han considerado? Jonathan eligió ese desafortunado momento
para regresar con nuestros pedidos. Leyendo la tensión en la mesa, murmuró algo sobre darnos más tiempo y se retiró. «Mira, lo que has hecho ahora», siseó Caitlin. «Hiciste las cosas incómodas para todos». Reí, un sonido corto y vacío. «Eso es muy rico viniendo de ti». Estas vacaciones han sido incómodas desde que descubrí que deliberadamente me excluyeron de las reservas de habitaciones. «No te excluimos», insistió mi padre. «Hicimos arreglos prácticos basados en quién importa y quién no». Terminé su frase por él. Caitlin lanzó su servilleta sobre la mesa. «Oh, por favor. Derek y yo necesitamos privacidad con nuestra hija. Somos una verdadera unidad familiar. La verdadera familia aquí». El restaurante pareció caer en silencio a nuestro alrededor, aunque sabía que solo era la sangre golpeando en mis oídos. Las palabras verdadera familia resonaban en mi mente, cristalizando años de mensajes sutiles y no tan sutiles sobre mi lugar en esta jerarquía familiar. Coloqué cuidadosamente mi servilleta junto a mi plato intacto, di un último sorbo de vino y me levanté. «Si no soy parte de la verdadera familia», dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Entonces, me iré», dije. Los ojos se les abrieron de par en par, sorprendidos. Nunca esperaron que yo me defendiera así. «Morgan, siéntate», ordenó mi padre con ese tono autoritario que funcionaba cuando tenía 12 años, pero que ahora no tenía ningún poder. «No lo dices en serio», dijo mi madre, con ansiedad colándose en su voz. «Estás exagerando». La expresión de Caitlin cambió de suficiencia a incertidumbre. «No seas dramática». «No estoy siendo dramática. Estoy tomando la decisión de alejarme de una situación donde no soy valorada». Tomé mi bolso, sintiéndome de repente más ligera que en años. Disfruten sus vacaciones. Salí del restaurante con la cabeza en alto, ignorando los llamados de mi padre detrás de mí. En el vestíbulo pedí un taxi de regreso al resort. El viaje fue silencioso, mi mente extrañamente tranquila mientras formulaba mis siguientes pasos. En el resort, empaqué con eficiencia, dejando la habitación de mis padres tan ordenada como la había encontrado. Dejé una nota breve sobre el escritorio. «He hecho otros arreglos. Disfruten sus vacaciones». Mientras rodaba mi maleta por el vestíbulo, escuché la voz de Caitlin. Aparentemente había llegado antes que mis padres desde el restaurante. «Esto es ridículo», dijo bloqueando mi camino. «Vas a arruinar toda la vacación porque no puedes salirse con la tuya». «Estoy eligiendo no quedarme donde no soy bienvenida», respondí con calma. «¿A dónde vas a ir? Todo está reservado. Eso ya no es tu problema». El rostro de mi hermana se sonrojó de ira mezclada con otra emoción. ¿Sería miedo? Mamá y papá están realmente molestos. Estás siendo egoísta. Reí suavemente. No es curioso. Cómo poner límites se llama egoísmo, pero tratar a alguien como un pensamiento de último momento es solo práctico. Derek apareció detrás de Caitlin con una expresión genuina de preocupación. «Morgan, hablemos. Podemos arreglar algo». «Ya es tarde para eso», dije, no sin amabilidad. Algunas cosas no se arreglan con un compromiso de último minuto. Mis padres llegaron apresurados al vestíbulo, con las caras sonrojadas por la prisa. Los ojos de mi madre estaban abiertos de pánico. «Morgan, por favor», comenzó, extendiendo la mano hacia mi brazo. «Podemos hacer el sofá más cómodo, o quizás tu padre y yo tomemos el sofá y tú la cama». La desesperación en su voz podría haberme conmovido en el pasado, pero no hoy. Esto ya no era cuestión de arreglos cómodos para dormir. Esto era cuestión de respeto. «Te respetamos», insistió mi padre con voz áspera por la emoción que rara vez mostraba. «No, no lo hacen», dije simplemente, «pero yo me respeto lo suficiente para irme». Con eso salí por la gran entrada, donde un taxi me esperaba. Mientras el conductor cargaba mi maleta, podía ver a mi familia observando a través de las puertas de cristal. Sus expresiones una mezcla de incredulidad y la realización naciente de que finalmente habían ido demasiado lejos. El taxi arrancó y sentí una curiosa mezcla de dolor y liberación que me invadió.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras conducíamos por la carretera costera, pero no eran solo lágrimas. De tristeza. Algunas eran lágrimas de alivio. Alivio por haberme defendido finalmente. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. No, pero creo que lo estará. Revisé aplicaciones de hoteles en mi teléfono, confirmando lo que ya sabía. Nada disponible en la zona inmediata. Ampliando la búsqueda, encontré un pequeño hotel boutique de lujo llamado Ocean View, en una ciudad a 30 minutos más arriba de la costa. ¿Puede llevarme aquí?, pregunté mostrando la dirección al conductor. Asintió y me recosté, viendo cómo el área familiar del resort se alejaba mientras nos adentrábamos en territorio desconocido. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes y llamadas de mi familia, pero lo silencié, necesitando espacio para procesar mis emociones. El Hotel Boutique era una mansión convertida, situada sobre un acantilado con vista al océano, lejos del bullicio comercial de Myrtle Beach. Exudaba una elegancia silenciosa. Mentesem, la recepción. Una joven con una placa que decía Amber me recibió cálidamente. ¿Tiene habitaciones disponibles?, pregunté, esperando decepción. Amber revisó su computadora. Tiene suerte. Justo tuvimos una cancelación en nuestra suite presidencial. Es nuestra última habitación disponible. La tomaré, dije sin dudar, entregando mi tarjeta de crédito. La suite costaría más de lo que había planeado gastar en estas vacaciones, pero en ese momento se sintió como una inversión en mi autoestima. ¿Día difícil?, preguntó Amber amablemente mientras procesaba mi pago, quizás notando mi rostro manchado de lágrimas. Vacaciones familiares que salieron mal, respondí con una débil sonrisa. Esos pueden ser los peores, simpatizó. Bueno, te espera un lujo con la suite presidencial. Tiene un balcón privado con vista al mar y una bañera tan grande que podrías nadar en ella. Mientras un botones llamado Marcus me acompañaba a la suite, mi teléfono siguió vibrando en mi bolso. 47 llamadas perdidas y mensajes en el transcurso de 1 hora. Lo apagué por completo. La suite era impresionante, espaciosa y elegantemente decorada, con una cama king con dosel, una sala con chimenea y ventanas de piso a techo que daban a un balcón privado. El baño de mármol tenía una profunda bañera ubicada frente a una ventana con vista al mar. ¿Necesita algo más, señora?, preguntó Marcus después de dejar mi equipaje. No, gracias. Esto es perfecto. Sola en la silenciosa habitación, finalmente me permití sentir plenamente las emociones que había estado controlando. Me hundí en la cama mullida, y sollocé por la niña pequeña que nunca se sintió suficiente, por la adulta que continuó buscando aprobación de personas que no estaban dispuestas a dársela, por las relaciones familiares que tal vez nunca serían lo que había esperado. Pero cuando las lágrimas cesaron, algo inesperado sucedió. Una sensación de calma se asentó en mí, seguida por un susurro de algo que se parecía sorprendentemente a la libertad. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma sobre la aprobación de mi familia. Había puesto un límite y lo había mantenido. Llené la enorme bañera con sales aromáticas de lavanda del hotel y me sumergí mientras el sol se ponía sobre el Atlántico, pintando el cielo con brillantes tonos rosas y dorados. Mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche, en esta hermosa habitación que había reclamado para mí, sentí los primeros indicios de una nueva clase de fuerza. La mañana siguiente desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas entreabiertas y el lejano sonido de las olas rompiendo en la orilla. Por un momento me sentí desorientada. Luego recordé los eventos del día anterior y mi huida, improvisada a este hotel boutique. En lugar del arrepentimiento o la ansiedad esperados, me sentí extrañamente en paz. Me estiré con lujo en la cama king, disfrutando de las suaves sábanas y de saber que todo este hermoso espacio era solo mío. El restaurante del hotel ocupaba una habitación acristalada con vista a jardines cuidados que bajaban hacia el océano. Los camareros con chaquetas blancas se movían eficientemente entre las mesas
mientras un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón. Me llevaron a una mesa junto a la ventana y me entregaron un menú con ingredientes locales y cocina inspirada en Francia. ¿Primera vez? ¿En Ocean View?, preguntó una mujer en la mesa vecina. Tenía quizás unos 40 años, un corte bob elegante y una sonrisa amable. ¿Se nota tanto?, respondí con una pequeña risa. Tú también tienes esa expresión. No puedo creer que haya encontrado este lugar. Mira, yo también es mi primera vez. Extendió la mano. Soy Rachel, por cierto. Morgan, ¿viajas sola?, preguntó mientras llegaban nuestros desayunos. Huevos benedictinos para ella, waffles belgas con frutas frescas para mí. Es complicado, admití. Se suponía que estaba de vacaciones familiares, pero las cosas se salieron de control. Rachel asintió comprensiva. Las vacaciones familiares son campos minados emocionales. Yo viajo sola por elección. Este viaje necesitaba tiempo para mí después de un año de trabajo agitado. Algo en la manera directa de Rachel invitaba a confiar. Durante el café me encontré compartiendo la situación con la habitación y mi salida dramática de las vacaciones familiares. Bien por ti, dijo con firmeza cuando terminé. Algunas personas nunca aprenden a poner límites con la familia. Pasan toda la vida siendo el felpudo designado. Nunca había hecho algo así antes, confesé. Una parte de mí se siente liberada y otra parte culpable. Rachel removió su café pensativamente. La culpa es el impuesto que pagamos por hacer lo correcto para nosotros mismos, cuando nos han condicionado a poner a todos los demás primero. Sus palabras resonaron profundamente. Después del desayuno, intercambiamos números y planeamos reunirnos para cenar, dándome mi primer regalo inesperado de esta aventura en solitario. Una nueva amistad. De regreso en mi habitación. Finalmente, encendí mi teléfono y de inmediato comenzó a vibrar con notificaciones. 47 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto, que iban desde la llamada urgente de mi padre. Llama ahora mismo, hasta los cada vez más frenéticos mensajes de mi madre. Por favor, avísanos que estás bien. Y los mensajes de Caitlin que evolucionaban de un enojo. Vas a arruinar las vacaciones de todos, a una preocupación más seria. Morgan, ¿dónde estás? Escribí un breve mensaje a mis padres. Estoy bien, pero necesito espacio para pensar en cómo me han tratado. Por favor, respeten mi decisión. Luego apagué el teléfono otra vez, lo guardé en mi bolso y salí a explorar el encantador pueblo costero que rodeaba el hotel. A diferencia de las zonas comerciales de Myrtle Beach, este pueblo tenía calles adoquinadas bordeadas de boutiques, galerías de arte y cafés ubicados en edificios victorianos restaurados. En una agencia local de turismo, conocí a Brandon, un guía con el cabello aclarado por el sol y un conocimiento enciclopédico de la historia y las joyas escondidas de la zona. La mayoría de los turistas nunca llegan hasta aquí, me explicó cuando pregunté por un tour privado. Se pierden las mejores partes de nuestra costa. Al mediodía, seguía a Brandon por una playa aislada, accesible solo por un sendero estrecho a través de un bosque marítimo. Tenemos este tramo de arena virgen solo para nosotros, salvo algunas aves costeras buscando cangrejos en la arena húmeda. Los locales la llaman Playa Serenidad, me contó Brandon mientras caminábamos por la orilla. El día transcurrió con placeres inesperados. Un picnic en un faro con vista al Atlántico. La visita a un estudio de alfarería local donde compré una taza hecha a mano como recuerdo y una degustación improvisada de vinos en un pequeño viñedo escondido en un acantilado costero. Durante el día, publiqué fotos de mis experiencias en redes sociales, algo que rara vez hacía. Una parte de mí, una parte mezquina de la que no estaba completamente orgullosa, quería que mi familia viera que no solo estaba bien sin ellos, sino que posiblemente me estaba divirtiendo más. Al final de la tarde, mi teléfono vibró con una llamada de Derek, mi cuñado. Curiosa por su llamada separada, respondí. Morgan, gracias a Dios, todos estaban preocupados. Le envié un mensaje diciendo que estaba bien. Lo sé. Hizo una pausa, y pude escucharlo moverse,
presumiblemente a un lugar privado. Mira, quería llamar y decir que creo que se equivocaron con la situación de la habitación. Debería haber hablado antes. Su confesión me sorprendió. Derek siempre había sido amable, pero normalmente se ponía del lado de Caitlin en asuntos familiares. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, no acusadora, sino genuinamente curiosa. Suspiró profundamente. El matrimonio significa elegir tus batallas, pero lo que dijo Caitlin en la cena cruzó una línea. Familia real. Eso fue cruel e injusto. Gracias por decir eso, respondí, conmovida inesperadamente por su reconocimiento. ¿Dónde? ¿Te estás quedando? Todos están volviéndose locos tratando de descubrirlo. Prefiero no decirlo ahora. Necesito espacio. Derek guardó silencio un momento. Lo respeto. Solo cuídate, ¿vale? Después de colgar, revisé mis mensajes nuevamente. Mis padres habían pasado de la preocupación a suplicar, ofreciendo reacomodar habitaciones o incluso acortar las vacaciones. Los mensajes de Caitlin seguían siendo una mezcla de indignación y preocupación renuente, especialmente después de que aparentemente vio mis publicaciones en redes sociales. ¿Con quién estás siquiera?, exigió su último mensaje. ¿Cómo encontraste un hotel? Dejé todos los mensajes sin responder. Un pequeño acto de afirmación personal que me pareció significativo. Durante años, había respondido de inmediato a las comunicaciones familiares, siempre priorizando sus necesidades y sentimientos. Silencio deliberado era un territorio nuevo. Esa noche cené con Rachel en el elegante restaurante del hotel, con mariscos locales y una botella excelente de Sauvignon Blanc. Nuestra conversación divagó desde carreras profesionales hasta relaciones y dinámicas familiares. Mi hermana y yo también tenemos una relación complicada, confesó Rachel. Siempre. Fui la hija perfecta, la que siguió el camino esperado. ¿Alguna vez mejora?, pregunté. Mejoró cuando dejé de esperar que fuera la hermana que quería y acepté a la que tenía, respondió. Y cuando empecé a construir una vida que me hacía feliz, independientemente de la aprobación familiar. Después de la cena, Rachel me invitó a una pequeña reunión social de vino en la terraza jardín del hotel. Allí conocí a otros huéspedes, un profesor jubilado y su esposa celebrando su aniversario, una novelista investigando su próximo libro y un abogado corporativo en un descanso por salud mental. Mientras conversábamos bajo luces colgantes y, con el sonido de las olas de fondo, Brandon, mi guía del tour anterior, apareció. Había pasado a dejar folletos de un festival local, pero aceptó la invitación del grupo para acompañarnos con una copa de vino. Sentada en ese jardín, rodeada de nuevas amistades que no sabían nada de mi historia familiar ni de las expectativas, sentí una ligereza desconocida. Estas conexiones, aunque temporales, se sentían más auténticas que muchas de mis relaciones a largo plazo, donde constantemente luchaba por mantener la aprobación. Cuando Brandon mencionó un concierto improvisado en la playa cercano, nuestro pequeño grupo decidió asistir juntos. Caminamos por calles iluminadas por la luna hasta una fogata en la playa, donde músicos locales tocaban guitarras acústicas, mientras la gente bailaba descalza sobre la arena bajo las estrellas. Con el ritmo de la música y el océano como telón de fondo, me di cuenta de que estaba genuinamente feliz. No la felicidad fingida que a menudo proyectaba para complacer a mi familia, sino una alegría real y sencilla. Más tarde, sola en mi lujosa suite, tomé una decisión impulsiva. Extendería mi estadía en el Hotel Boutique una semana más. Tenía días de vacaciones disponibles, y la idea de volver al viaje familiar no me atraía en lo absoluto. Reservé una lección de parasailing para el día siguiente y una introducción al buceo para el siguiente, actividades que siempre había querido probar, pero que nunca había priorizado. El costo era considerable, pero había trabajado duro para mi éxito y rara vez me daba estos gustos. Decidí que esto era una inversión en mi bienestar. Mientras me dormía con el sonido de las olas, pensé en lo rápido que puede cambiar la vida. 24 horas antes,
Había intentado hacerme pequeña para encajar en el espacio que mi familia me asignaba. Ahora me expandía en mi ser completo, ocupando espacio en el mundo sin disculpas. Mi teléfono vibró una última vez con un mensaje de mi madre. Por favor. Vuelve, podemos arreglar esto. Pero por primera vez no estaba segura de querer que se arreglara. Al menos no de la manera que ellos querían, que inevitablemente implicaría que yo cediera y todos los demás siguieran igual. Aprendí que algunas rupturas pueden ser necesarias para que comience la verdadera sanación. 3 días después de mis vacaciones en solitario, regresaba de una excursión matutina en kayak, cuando Amber, en la recepción, me llamó. Morgan, tienes visitas en el vestíbulo. Se me apretó el estómago. ¿Visitas? Ella señaló hacia el elegante salón, donde vi a mis padres, Caitlin, Derek y Lily, agrupados en sofás antiguos, claramente fuera de lugar entre la refinada atmósfera del hotel. Han estado esperando, alrededor de 1 hora, susurró Amber. La pequeña ya se había comido todas las galletas de cortesía. Le agradecí y tomé una profunda respiración, preparándome para el enfrentamiento que sabía era inevitable, pero que esperaba retrasar. Mi madre fue la primera en verme, levantándose de un salto. Morgan, gracias a Dios. ¿Cómo me encontraste? Pregunté quedándome a unos pasos de distancia, de su grupo. Llamamos a todos los hoteles en un radio de 50 millas, admitió mi padre. Tardamos 3 días. Parece mucho esfuerzo cuando podrías haber respetado mi pedido de espacio, observé. Caitlin se burló. No puedes simplemente desaparecer de unas vacaciones familiares y esperar que todos estén bien con eso. Noté cómo sus ojos recorrían mi entorno, los pisos de mármol, los candelabros de cristal, el personal atento. Sus expresiones mostraban una mezcla de sorpresa y algo que parecía muy parecido a los celos. ¿Cómo puedes costear este lugar? Preguntó mi madre, con un tono que sugería que yo estaba siendo financieramente irresponsable. Tengo una carrera exitosa, ¿recuerdas? Respondí con calma. Aquella de la que nunca preguntas. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo, roto solo cuando Lily corrió a abrazar mis piernas. Tía Morgan, te extrañé. ¿Viste delfines sin nosotros? Su afecto inocente suavizó momentáneamente la tensión. Sí, cariño, un montón de ellos. Mi padre carraspeó. Quizá podríamos continuar esta conversación en privado. Amber, percibiendo la situación, se acercó. La sala del jardín está disponible si quieren un espacio privado para su discusión familiar. 10 minutos después estábamos sentados en un invernadero bañado por el sol con vista a los jardines, impecables del hotel. Un camarero había traído un servicio de té y se había retirado discretamente, dejándonos a nuestro incómodo reencuentro. Has dejado tu punto claro, comenzó mi padre con voz de quien busca resolver problemas. Ahora es tiempo de volver y salvar lo que queda de nuestras vacaciones. ¿Qué crees que estaba intentando decir? Pregunté, genuinamente curiosa por su interpretación de mis acciones. Que estabas molesta por los arreglos de las habitaciones, respondió mi madre. Ahora entendemos, y podemos reorganizar las cosas. Negué con la cabeza lentamente. Esto ya no se trata de habitaciones, sino de toda una vida sintiéndome secundaria en esta familia. Eso es ridículo, interrumpió Caitlin. Siempre has sido la independiente, la exitosa. Si acaso, yo he vivido a tu sombra. La miré fijamente, sorprendida por esa revelación. ¿Mi sombra? Tú eres la que siempre ha sido celebrada por seguir el camino tradicional que mamá y papá valoran. Mientras tanto, se jactaban constantemente de tu trabajo prestigioso y tu vida en la ciudad. Morgan es tan exitosa, Morgan es tan independiente. ¿Sabes lo que es criar a un hijo mientras escuchas sobre la vida glamurosa de tu hermana? Derek colocó una mano de contención en el brazo de Caitlin, mientras mis padres intercambiaban miradas incómodas, como si presenciaran un partido de tenis que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban jugando. Creo, dijo Derek con cautela, que ha habido serios malentendidos de ambas partes.
Por primera vez consideré que mi hermana también podría tener sus propias inseguridades y resentimientos. El pensamiento fue tanto revelador como perturbador. Habíamos estado compitiendo, en un juego que ninguna de las dos había elegido jugar. Independientemente de los malentendidos pasados, dijo mi padre, la situación actual es que nos quedan 3 días de vacaciones familiares y hemos venido a traerte de vuelta. No voy a volver, dije firmemente. He extendido mi estadía, aquí una semana más. Su sorpresa colectiva fue casi cómica. ¿Pero qué hay de nuestros planes?, preguntó mi madre. ¿El crucero para ver delfines? ¿La cena de despedida? He hecho nuevos planes, expliqué. Mañana haré parasailing y pasado mañana tomaré clases de buceo. ¿Sola?, preguntó Caitlin, como si eso fuera lo más lamentable del mundo. A veces sola, a veces con nuevos amigos que he hecho aquí. Señalé hacia la ventana, donde Rachel se veía leyendo un libro junto a la fuente del jardín. ¿Has hecho amigos? Mi madre parecía genuinamente desconcertada por el concepto. Sí, mamá, soy capaz de formar conexiones sin presentaciones familiares. Lily, aburrida de la conversación de adultos, se acercó a la ventana. ¿Puedo ir a ver la fuente? Derek se levantó. Yo la llevo. Me lanzó una mirada significativa antes de llevar a Lily afuera, como creando espacio para que la conversación más difícil continuara. Con Lily fuera, me dirigí directamente a mi familia. No voy a volver a una situación donde soy un pensamiento de último momento. Si vamos a tener alguna relación en el futuro, las cosas deben cambiar. ¿Qué cosas?, preguntó mi padre, con un tono que sugería que me complacía más que me tomaba en serio. Para empezar, reconocer que mis decisiones de vida son válidas, aunque sean diferentes a lo que ustedes valoran. Reconocer que soy un miembro, igual de esta familia, no un accesorio. Y lo más importante, entender que no voy a aceptar más falta de respeto ni desdén. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir insignificante. La intención no anula. El impacto, dije citando a Gillian. Quizá no quisieron herirme, pero el patrón ha sido constante y dañino. Un pesado silencio cayó en la habitación. Por la ventana pude ver a Derek y Lily junto a la fuente, ahora acompañados por Rachel, quien le mostraba a Lily cómo pedir un deseo antes de lanzar una moneda. Finalmente habló mi padre, con voz inusualmente contenida. En algunos aspectos hemos sido malos padres, ¿no es así? La confesión, tan inesperada, me provocó un nudo en la garganta. No malos padres, solo inconsistentes en cómo mostraban amor y apoyo. No quiero perder a mi hija, dijo mi madre suavemente. No tienes que hacerlo, pero nuestra relación necesita cambiar. Caitlin, que había estado inusualmente callada, finalmente me miró a los ojos. Lo de la verdadera familia fue horrible. Estaba explotando porque estaba celosa. ¿Celosa de qué? De tu libertad, tu éxito, la manera en que has construido una vida completamente bajo tus propios términos. Ella retorcía nerviosamente su anillo de bodas. A veces siento que me apresuré por el camino que todos esperaban, sin explorar otras opciones. Su honestidad abrió una brecha entre nosotras, una posibilidad de entendimiento que días atrás parecía imposible. Yo también he estado celosa de ti, admití, de lo fácil que pareces encajar en lo que nuestros padres querían, de tu relación con ellos. Nuestros padres observaron este intercambio con expresiones de comprensión naciente, quizás dándose cuenta por primera vez de cómo su trato diferencial había afectado a ambas hijas. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre con pragmatismo. Ahora establecemos nuevos patrones, dije. Me quedaré aquí el resto de mis vacaciones, pero eso no significa que no podamos vernos. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi madre esperanzada. Podríamos encontrarnos para ciertas actividades en terreno neutral, pero mantendré mi alojamiento separado, donde se me trate con respeto.
Derek y Lily regresaron del jardín, con Rachel discretamente permaneciendo afuera. ¿La tía Morgan aceptó volver?, preguntó Lily inocentemente. Derek me miró, luego a los demás, leyendo el ambiente. Creo que estamos elaborando un nuevo plan, cariño. ¿Qué tipo de plan? Me arrodillé para estar a la altura de mi sobrina. Un plan en el que todos podamos disfrutar las vacaciones de maneras que nos hagan felices, a veces juntos, a veces separados, como cuando mamá y papá salen de cita y yo me quedo con la abuela. Exactamente así, confirmé con una sonrisa. Durante la siguiente hora negociamos términos que días antes hubieran parecido imposibles. Me uniría a ellos para el crucero, de delfines y algunas comidas, pero mantendría mi hotel separado. Comunicaríamos las preferencias de actividades respetuosamente, dándole igual peso a los deseos de todos. Lo más importante, reconocimos que esto era solo el comienzo de un proceso largo de reconstrucción de la dinámica familiar. Cuando mi familia finalmente se fue, con planes de encontrarnos para almorzar al día siguiente, Rachel se acercó desde su discreta distancia. ¿Reconciliación familiar?, preguntó. Más bien un alto el fuego con términos de compromiso, respondí, pero es un comienzo. Esos suelen ser más sostenibles que barrer todo bajo la alfombra, observó sabiamente. Esa noche Brandon pasó por el hotel con información sobre un festival de arte local. Nuestra amistad había ido desarrollándose naturalmente en los días previos, su conocimiento de la cultura local complementando mi aprecio por el arte y el diseño. ¿Drama familiar resuelto?, preguntó mientras caminábamos por el sendero privado del hotel hacia la playa. Estamos en camino, respondí. Hoy vinieron a rescatarte. Brandon rió. Desde tu fabulosa suite y acceso privado a la playa desde la Independencia, aparentemente, los asusta. Mientras el atardecer pintaba el cielo con colores brillantes, la mano de Brandon rozó la mía, sin llegar a tomarla, pero dejando clara su intención. Este romance potencial fue inesperado, pero no deseado. Otro beneficio de mi decisión de priorizar mi felicidad propia. Durante los días restantes de vacaciones, mantuve mis límites mientras reconstruía con cautela mis conexiones familiares. Las salidas a almorzar a veces iban bien, otras veces derivaban en viejos patrones que requerían correcciones suaves pero firmes. Mi padre hizo esfuerzos inesperados para preguntar por mi trabajo, mientras mi madre luchaba pero intentaba respetar mi autonomía. Caitlin y yo tuvimos un avance durante una cena solo de hermanas, donde después de 2 copas de vino, reconocimos las formas en que nuestros padres nos habían enfrentado, creando una competencia en la que ninguna se había inscrito. Siempre pensé que tú lo tenías más fácil, confesó. Ellos estaban tan orgullosos de tu independencia, mientras yo pensaba que te valoraban más por darles lo que querían. Repuse. Nuestra risa ante este malentendido mutuo se sintió como el primer paso hacia una relación más auténtica. Hasta Derek mostró un lado nuevo, apartándome durante el crucero de delfines para decir: lo que hiciste requirió valor. Está cambiando la manera en que Caitlin y yo nos comunicamos también. La dinámica familiar no se arregló de forma mágica. Aún hubo momentos incómodos y viejos hábitos que resurgían, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez, no me estaba contorsionando para encajar en sus expectativas. Participaba en mis propios términos y, sorprendentemente, ellos se estaban ajustando. Al final de la semana, cuando nos despedimos, ellos para regresar a casa, yo para disfrutar unos días más de mi estadía extendida, los abrazos se sintieron diferentes, no perfectos, pero más genuinos que en años. Estas vacaciones no salieron como se planearon, dijo mi madre mientras me abrazaba, pero quizá fueron como debían ser. Por una vez, estuvimos completamente de acuerdo. 6 meses después, estaba en la oficina de Gillian para nuestra sesión habitual de terapia, viendo las hojas de otoño bailar frente a su ventana mientras describía la última cena familiar. Mía, padre realmente hizo preguntas de seguimiento sobre la campaña Robertson,
Le conté con sorpresa persistente. No solo una pregunta cortés, sino un interés genuino en el proceso creativo. Gillian sonrió. Eso es un progreso significativo. Los cambios en la dinámica familiar desde aquellas vacaciones decisivas habían sido sutiles, pero significativos. La transformación no fue instantánea ni perfecta. El cambio real nunca lo es. Pero la base había cambiado de manera que continuaba revelándose. Mis padres comenzaron a hacer esfuerzos consistentes para tratar a mi hermana y a mí, con consideración igualitaria. Cuando mi madre planificó la celebración de sus 70 cumpleaños, nos consultó a ambas sobre el lugar y la fecha, algo que antes nunca habría ocurrido. ¿Y cómo van las cosas con Caitlin?, preguntó Gillian. Mejorando, respondí con cautela. Estamos hablando con más honestidad que nunca. La semana pasada admitió que está considerando regresar a la universidad para una maestría, algo que aparentemente había querido durante años, pero nunca había perseguido por miedo a afectar la imagen perfecta de su familia. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, con recaídas ocasionales en viejos patrones, pero la base de competencia había sido reemplazada por una solidaridad cautelosa. Incluso habíamos establecido un chat mensual solo para hermanas por video, creando un espacio para que nuestra relación se desarrollara independientemente de la influencia de nuestros padres. Sin embargo, los cambios más profundos habían ocurrido dentro de mí. Defenderme en el resort de playa había creado un modelo de respeto propio que repercutía en todas las áreas de mi vida. En el trabajo, finalmente subí mis tarifas para reflejar mi experiencia y pericia, algo que había dudado hacer por miedo a la desaprobación de los clientes. Para mi sorpresa, ningún cliente rechazó el aumento. Mi negocio prosperaba con lista de espera para nuevos proyectos y la libertad financiera para ser selectiva con el trabajo que aceptaba. Quizá lo más inesperado fue que mi amistad casual de vacaciones con Brandon evolucionó a algo más profundo. A pesar de la distancia geográfica, él en Carolina del Sur, yo en Nueva York, mantuvimos la conexión mediante visitas regulares y comunicación diaria. Su presencia constante y respeto natural por los límites fueron un respiro después de relaciones anteriores donde había cedido demasiado de mí misma. Semaya. Acerca la reunión familiar. Mencioné a Gillian. La primera desde el incidente en la playa. ¿Y cómo te sientes al respecto? Cautelosamente optimista, respondí. Hemos establecido nuevas tradiciones. Todos se hospedan en 1907 hoteles en lugar de amontonarse en la casa de alguien. Y tenemos un programa detallado con actividades grupales y tiempo personal. Este arreglo práctico reflejaba un cambio filosófico más profundo en nuestra familia. Un reconocimiento de que la unión no requiere sacrificar las necesidades individuales y que los límites saludables enriquecen en lugar de amenazar las relaciones. El camino no había sido fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de retroceso y algún mensaje o comentario ocasional que despertaba viejas inseguridades. Mis padres a veces caían en patrones establecidos y Caitlin probaba límites con comentarios pasivo-agresivos. La diferencia era que ya no aceptaba ese tipo de comportamientos en silencio. Había aprendido a responder con una asertividad tranquila. Ese comentario me parece despectivo. ¿Puedes reformularlo? No me siento cómoda con ese arreglo. Busquemos otra solución. A veces esas redirecciones encontraban resistencia, pero cada vez más eran recibidas con respeto, un nuevo lenguaje que todos íbamos aprendiendo a hablar. El autocuidado se había vuelto innegociable en mi vida. Mantenía sesiones regulares de terapia, protegía mi tiempo creativo de interrupciones innecesarias y programaba retiros periódicos en solitario para reconectar conmigo misma. Estas prácticas no eran indulgencias egoístas, sino mantenimiento esencial para mi salud mental y la calidad de mis relaciones. ¿Cuál dirías que es la lección más importante de este camino?, preguntó Gillian al acercarse el fin de nuestra sesión. Consideré la pregunta con cuidado. Que el respeto no se ruega, se exige mediante límites constantes, y que alejarse, incluso temporalmente,
A veces es la decisión más saludable. Esta sabiduría había transformado no solo mis relaciones familiares, sino también mis amistades, conexiones románticas e interacciones profesionales. Me había vuelto más exigente sobre quién recibía mi energía y tiempo, más valiente al expresar mis necesidades y, paradójicamente, más capaz de intimidad genuina cuando esas necesidades eran respetadas. La semana siguiente, mis padres llamaron con detalles sobre las vacaciones familiares de verano que estaban planeando, un año completo después del fatídico viaje a la playa. Hemos reservado habitaciones individuales para todos en un resort de montaña, anunció mi padre, incluida una para ti, con un espacio de trabajo por si necesitas atender emergencias de clientes. Esta consideración cuidadosa de mis necesidades profesionales, algo impensable un año atrás, me trajo lágrimas inesperadas. Pensamos, añadió, mi madre con cautela, que quizá quieras traer a Brandon si las cosas siguen bien. Esta inclusión de mi relación, tratándola con la misma legitimidad que el matrimonio de mi hermana, fue quizás la señal más clara de cómo las cosas habían cambiado de manera fundamental. Más tarde esa noche, mientras trabajaba en diseños para una presentación a un nuevo cliente, reflexioné sobre cómo un momento de firmeza, salir de ese restaurante de mariscos con la dignidad intacta, había cambiado el rumbo de mi vida. La decisión no fue estratégica, ni planeada, sino nacida de un lugar de auténtico amor propio que había estado creciendo bajo la superficie durante años. La verdad era que, al exigir respeto a mi familia, también había aprendido a respetarme verdaderamente. Al establecer límites con ellos, había descubierto mi propio potencial ilimitado cuando me liberaba de las expectativas de otros. Mi camino continuaba desplegándose, de maneras inesperadas, con crecimiento continuo y retrocesos ocasionales. La relación con mi familia no era perfecta, ninguna relación lo es, pero había evolucionado hacia algo más auténtico, más equilibrado y, en última instancia, más amoroso que la fachada de armonía que habíamos mantenido durante años. Mientras cerraba mi portátil y me preparaba para dormir, pensé en cuántas personas permanecen atrapadas en dinámicas familiares insalubres toda su vida, sin darse cuenta de que alejarse, incluso temporalmente, a veces puede ser el catalizador para una transformación profunda. El mayor regalo de esas difíciles vacaciones no fue la hermosa habitación que reclamé para mí, ni siquiera el respeto renovado de mi familia, sino el conocimiento inquebrantable de que soy completa y valiosa tal como soy, con o sin su aprobación, y que ese conocimiento, una vez adquirido, nunca puede ser arrebatado. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una situación familiar para proteger tu dignidad y amor propio? Me encantaría conocer tus experiencias en los comentarios abajo. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amamos. Si mi historia te ha resonado, por favor dale, me gusta y suscríbete para más discusiones sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Y recuerda, priorizar tu propio bienestar no es egoísta. Es la base para todas las relaciones saludables. Gracias por escuchar mi historia y te deseo valentía en tu propio camino hacia el amor propio.